Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: Este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían: ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron: ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron: Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. El pasaje que hoy hemos tenido la oportunidad de leer nos presenta a Jesús primero en Galilea, donde estaba evitando que lo capturaran los judíos. Estaba acercándose la fiesta de las tiendas, una de las fiestas obligatorias en que los varones mayores de 13 años debían peregrinar a Jerusalén. Y sus parientes le dijeron a Jesús que saliera de Galilea, que fuera a Jerusalén para que pudiera tener más discípulos y los convenciera con las obras que él hacía, que tenía que mostrarse abiertamente al mundo. Jesús les dijo, cuando le dijeron que subiera a la fiesta, que él no subiría porque no había llegado su tiempo, pero ya que ellos se fueron, también subió de incógnito. Mientras que la gente se interrogaba: ¿dónde está? No irá a venir. Pero la gente no hablaba abiertamente porque ya había una orden de los judíos de apresar a Jesús y de afectar a quien se pusiera a favor suyo. Cuando llegó la mitad de la fiesta, Jesús empezó a hablar en el templo, porque habían dicho algunos que ellos sabían de dónde venía él. Consideraban que él venía de Galilea, pero ellos no sabían de dónde venía, ni sabían de dónde venía su enseñanza, porque lo que sabían es que no había estudiado, y Jesús les dijo que su doctrina no era suya. En esa ocasión lo acusaron de estar poseído por un demonio. Después de esto, Jesús, al darse cuenta que la gente no entendía, continuó enseñando su palabra, pero entre los que estaban presentes en Jerusalén estaban sorprendidos porque Jesús seguía hablando con toda libertad y pensaban que lo habrían reconocido como el Cristo, como se esperaba, pero ellos decían: el Cristo, cuando venga, no sabremos de dónde vendrá, y nosotros sabemos de dónde es. Y Jesús les dijo: ¿acaso saben ustedes verdaderamente de dónde vengo yo? Yo no he venido por mi cuenta, he sido enviado. Y en ese momento les dijo que él es el que conocía al que lo había enviado, y querían detenerlo, pero no pudieron. Después anunció que iba a irse y no lo podían seguir. Y los judíos estaban divididos, pensaban que se iba a ir a estar entre los griegos, y Jesús les anunció que les iba a dar el agua, que significa la vida. Y en este momento es donde entra el pasaje que hemos leído.
Muchos entre la gente, al escuchar lo que Jesús decía, consideraban que él era verdaderamente el profeta anunciado allá en los tiempos de Moisés. Otros pensaban que era el Cristo, pero tenían sus dudas porque ellos sabían que Jesús provenía de Galilea, y aclaran que la Escritura anunciaba el profeta Miqueas y el segundo libro de Samuel, que cuando viniera el Mesías tendría que venir de la familia de David y de Belén, que era su pueblo, y ellos ignoraban esto, que había nacido allí. Y se puso una división a causa de Jesús, y en ese momento nuevamente lo querían capturar en esta fiesta, pero de nuevo no pudieron echarle mano. No sabemos cómo fue que Jesús logró quedar libre, y los guardias que habían ido a capturarlo retornaron a donde estaban quienes los habían enviado, los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos los interrogaron por qué motivo es que no habían llevado preso a Jesús. La respuesta de los guardias resultó desilusionante para las autoridades. La razón por la que no lo capturaron fue la respuesta siguiente: jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. Y se disgustaron los fariseos y les dijeron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar? ¿Consideran a Jesús un engañador? Y les dicen: ¿cuál de los magistrados o de los jefes o cuál de los fariseos ha creído en él? La gente que no conoce la ley está maldita. Y ellos dan a entender que quienes creen en Jesús no conocen la ley y además están malditos por esa razón. Pero intervino entonces Nicodemo, que ya una ocasión había ido a ver a Jesús durante la noche, amparado por la oscuridad, y les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes haberlo oído y sin saber lo que hace? Porque lo querían capturar sin haber hecho un juicio. ¿Y esto de dónde lo sacaban? El Éxodo 23:1 nos lo dice, que no basta un rumor, que hay que verificar las cosas. Y entonces ahora toman una respuesta y una posición contra Nicodemo, primero contra los guardias. Le dicen: ¿acaso también eres un Galileo? Tú estudia, revisa y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Pero lamentablemente estos no conocían bien la Biblia, porque en el siglo IX antes de Cristo, al mismo tiempo que estaban en vida Elías y Eliseo, había un profeta galileo. Se llamaba Miqueas ben Jimla. De esto nos habla el primer libro de los Reyes 22 y el segundo libro de las Crónicas, capítulo 18. Pero el caso es que quieren negar que Jesús pueda ser el profeta. No lo reconocen como un enviado de Dios, y ellos eran los que tenían la obligación de definir las cosas, de tomar una posición ante Jesús, si era el enviado de Dios, si era el profeta o si era el Mesías. Y lo único que ellos querían era capturarlo para eliminarlo. Después de esta discusión, cada uno retornó a su propia casa. Y Jesús se fue a pernoctar al Monte de los Olivos. Esto nos dice que ya era de tarde, ya estaba caída la tarde y estaba oscuro. Así vemos como en la fiesta de los tabernáculos la gente está dividida en torno a Jesús por las preconcepciones que tienen. Unos piensan que es el Cristo, otros que no. Unos suponen que nadie lo debe conocer de dónde viene. Otros dicen que sí se debe conocer, que es de la familia de David y que debe haber nacido en Belén. Pero todos están convencidos de que Jesús es un Galileo más. Las autoridades lo consideran un embaucador, alguien que está apartando con falsos argumentos de la ley de Dios al pueblo. Y nuevamente Jesús, en todo este pasaje, provoca divisiones porque quieren de veras identificarlo y no hallan un punto seguro para definir de quién se trata. Algunos, entre todos, creyeron en Jesús, y entre los
fariseos, Nicodemo y algunos de la guardia. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.